entrar al tema del duelo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Marta. Hola a todos que nos están escuchando. Y bueno, pues soy Abigail Ordóñez, soy psicóloga y coach con una especialidad en tanatología y en terapia breve. Y pues me dedico precisamente a ayudar a las personas que dicen que ayudas a las personas, pero realmente las personas son las que se ayudan a sí mismas. Yo solamente les enseño el caminito y tal vez, mira, por acá está la luz, pero realmente las personas son las que ellas mismas se ayudan. Y bueno, pero yo nada más las apoyo en salir de estos pues momentos de tristeza en los duelos. Y los duelos son, todos hemos perdido cualquier cosa y que nos significan importante para nosotros, ¿no? ¿Quién no ha perdido desde 20 pesos, 20 dólares hasta un ser querido? Entonces todos hemos vivido pérdidas y estas pérdidas deben de ser llevadas de acuerdo. No siempre una pérdida debe de ser con un especialista, pero sí tienes que hacer un duelo. Y el duelo está muy manejado y ahorita están pues diciendo muchas cosas con respecto a todo esto que nos está pasando mundialmente. Dicen por ahí que hay etapas del duelo. Y sí, antes se tenía esta creencia que teníamos las etapas del duelo, pero ¿qué haces con las etapas? Ok, ya me ubiqué, ya sé dónde estoy, pero ¿y luego? Entonces, más bien, hoy en día ya se hacen tareas del duelo. Hay 4 tareas del duelo que para cualquier pérdida significativa, que aquí no vamos a juzgar porque dicen, es que ¿cuál es la pérdida que duele más? Y mucha gente me dirá, es que una pérdida de un hijo, la muerte de un hijo es el dolor más fuerte de todo ser humano, pero no lo sabemos. Para otras personas puede ser hasta la muerte de una mascota. O sea, ¿cuál es la pérdida que te duele más? Pues, o ¿cuál es la que duele más? Pues la que te significa a ti mucho, ¿no? Incluso habrá personas que pierden cosas materiales y, ay, bueno, pues qué bueno que no te pasó nada, lo importante es que, pues, fue un coche, te lo robaron, pero a ti estás entero, pero no sabes lo significativo para esa persona que era tener ese coche. Entonces, no es tanto perder un ser querido, que ese es un dolor alto, pero también cualquier pérdida es importante. Y ahora con todo esto que estamos viviendo, pues hasta la pérdida de no solamente de la salud, por ahí estaba diciendo alguien que quiero mucho, que después del COVID, mira, ya hasta no tengo la memoria, ¿no? Pérdida de memoria. Hay cosas que uno no se da cuenta que tiene hasta que ya no las tiene. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de más bien tareas del duelo en lugar de las etapas del duelo. Así es. Porque creo que hay personas que se quedan toda la vida viviendo en duelo. Bueno, aquí ya está crítico. Tienes mucha razón y es una pregunta excelente. ¿Cuánto tiempo me tengo que dar para el duelo? Y dependiendo de qué perdí, ¿no? Aquí nosotros lo que manejamos en las sesiones es, si ya llevas un dolor más allá de 6 meses y todavía no has asumido la primera tarea, que es aceptar, pues sí, ya es hora de ver un especialista. Y efectivamente, Marta, hay mucha gente que se queda estancada pues en el dolor, en el regocijo, pero es que ni siquiera es el dolor. Qué bueno fuera que sintieran el dolor, pero más bien se quedan en la victimez. Pasan los años y no han llevado un duelo. Incluso hay gente que se anestesia, ¿no? Se anestesia para no sentir el dolor, pues terminan teniendo un dolor recurrente o mayor porque no hicieron bien el duelo, no cerraron bien el ciclo o no hicieron las tareas que es lo que les voy a mencionar. Y una de las primeras tareas es eso, aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Hay mucha resistencia. Yo lo que veo mucho en las sesiones es mucha resistencia a aceptar que eso ya no va a ser, que ya cambió, que ya no va a ser como antes, que tal vez una persona falleció o que tal vez tu pareja
rompió contigo. Por ejemplo, esto me pasa mucho con las relaciones. En las relaciones, cuando truenan la pareja, pues siempre hay uno que no quería acabar. Y es esta resistencia que los hace llevar arrastrando cadenas y a más dolor, porque incluso lo manejan mal. Lo manejan mal, tal vez teniendo a otra pareja, o tal vez diciendo, no, el amor ya no es para mí, yo así ya mejor lo dejo, o recordando a esta persona con mucho odio. Abby, ¿y tú a qué crees que se deba esta resistencia, esta no aceptación? ¿Qué sucede con el ser humano cuando se niega y no quiere aceptar que ya se terminó la relación o perdimos algo que nos puede doler mucho, puede ser material, puede ser una persona, pero que no nos resistimos? Ok, sumado a esto que está preguntando Marisol, tenemos otras preguntas que van relacionadas, que nos dice Ana Laura, ¿cómo ir superando esas pérdidas? Y luego nos dice Fernanda Sandra, saludos desde Aguascalientes, ¿cómo puedo superar el duelo, pero de 3 personas? Y aunado, nos dice Dani de Torreón, hoy en día casi todos vivimos pérdidas por esta pandemia. ¿Cómo superar la ansiedad por salir a la calle? Definitivamente, muy buenas preguntas todas. Contestándole a Marisol, ¿qué es lo que nos causa esta resistencia? Y tal vez lo voy a resumir en una palabra: humildad. La humildad no es la ausencia de, no es más bien tener esta presunción, no tiene nada que ver con que no seas una persona pues de bajos recursos. La humildad está mal conceptuada. La humildad realmente es, cuando he tenido oportunidad de ver a personas que son muy humildes y que tienen esta humildad de una manera en la que uno no comprendería, y lo digo por ellos porque pues yo creo que todos estamos en el camino. He tenido oportunidad de ver a monjes budistas que tienen una humildad aplastante. Esta humildad es aceptar las cosas como son. Esa es la verdadera humildad. Estas personas, a pesar de tener mucho conocimiento, y tal vez no monjes budistas, también hay personas que hasta incluso se han ganado el premio Nobel y son muy humildes, porque están dispuestos a aprender. Y es precisamente, aunque suene raro, aunque no les guste tal vez esto que voy a decir, aprender de la pérdida es muy valioso. De hecho, por eso vinimos a este plano, a esta tierra, a este mundo, a experimentar pérdidas. El apego, el attachment, nos hace mucho daño, es uno de los 3 venenos, ¿no? Y obviamente, como este apego tengo a las cosas, a las personas, porque les estoy dando muchas cualidades que precisamente tal vez no las tienen, es mi percepción, como dicen, vemos el mundo no como es, sino como somos. Entonces, esta falta de humildad nos hace aceptar las cosas como son. Entonces, cuando rompo con mi pareja, por ejemplo, que tal vez yo no quería tronar y él es el que me truena a mí, él es el que me dice, ya no quiero más, me quita la posibilidad, imagínate la humildad que no tengo, me quita la posibilidad de decisión. No decidí yo romper con esta relación. Lo mismo pasa cuando fallece alguien. Cuando alguien fallece, no acepto, no veo con claridad que esta persona es una tragedia, porque tenía que vivir más, tenía que disfrutarla más, tenía que haberle dicho tantas cosas que no dije, y por eso es una tragedia. Entonces, la resistencia más que nada es por falta de humildad, de no aceptar las cosas tal cual son. Tomando en cuenta las preguntas, Marta, que decías, que cómo superar una persona que lleva 3 pérdidas seguidas, ¿no? O tres seres queridos. Ahí sí, yo recomendaría muchísimo, tienes que ir a buscar ayuda profesional. Esto se ve mucho pues, como que es una serie, ¿no? Una serie y que son pruebas tremendas de la vida que nos muestra, que nos pone en la mesa
cuando fallece una persona el lunes y en un accidente fallecieron 4 miembros más, ¿no? Estás enterrando a una persona el lunes y para el miércoles estás viendo 4 ataúdes. Eso es esa presión, pues toda esa experiencia acumulada obviamente necesita descargarse en una sesión, con una ayuda profesional. Fíjense, muchas veces piensan las personas que tienes que ser fuerte, que pues para que no te vean llorar y para que te vean que tú puedes con esa situación, tal vez te pones fuerte ante los demás y los demás tal vez se ponen fuerte ante ti, porque si los ves llorar, tú tal vez te puedes desmoronar. Y todo esto yo les digo en las sesiones, no se hagan, o sea, esto de hacernos los fuertes, pues no, o sea, si vas a llorar, llórale, no pasa nada, pues es normal prácticamente el llorar. También por ahí decían que pues que no deberíamos de llorar, que porque si no, no los dejamos descansar. Esto es más de lo que les funcione, ¿no? De acuerdo a las creencias, apegarse pues a esta divinidad que de alguna manera tal vez alguien tiene. Por ahí decía un rabino que estaba escuchando, que él decía que qué tan importante es cuál religión tú tengas, cuál creencia de una cuestión divina tú tengas, te apegues cuando tienes una pérdida muy significativa, ¿no? Te apegues a eso, a esa creencia. El problema es cuando no la tienes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú no crees en una divinidad, cuando tú no crees en algo espiritual? Por eso es que muchas veces decimos viene pegado, o lo que es el Kaizen, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Tienes que ver estas 3 partes. Pero si bien tú no eres una persona espiritual, bueno, pues para eso también está la ciencia, ¿no? Entonces es apegarnos, pero sí, cuando son series de pérdidas, es como dicen, tal vez si ponemos todos los huevos en una canasta, obviamente nos vamos a quebrar. Imagínate, pierdes tu trabajo, pierdes a la pareja y pierdes a un ser querido, te vas a quebrar. Necesitas ayuda profesional. Eso es muy importante, Abby, porque acabas de decir algo sabio. Cuando pones todos los huevos en la canasta, nosotros somos seres integrales, tenemos energía. La física, la instintiva, la emocional, la mental, la espiritual. Y entonces cuando nosotros pasamos por una pérdida, también tenemos que evaluar cómo estamos en las demás energías, cómo estamos en las demás áreas de nuestra vida. ¿No crees? Definitivamente. Y es esta rueda de la vida en la que tenemos que evaluarnos, porque a veces ni siquiera nos detenemos a evaluar cómo estamos, no solamente financieramente, sino también en amigos, cómo estamos en las relaciones, cómo estás con tu pareja, cómo estás contigo mismo, ¿no? ¿Qué tanta autorrealización tienes en el trabajo? Obviamente, todo esto es tu vida, ¿no? Es de donde te puedes agarrar cuando tienes alguna pérdida. Supongamos que te corren del trabajo, pues estás muy bien con tu pareja, pues ahí estás ahí platicando y te estás pues, prácticamente drenando de toda esa energía negativa que te pasó en el día. Pero si estás mal con tu mamá, si estás mal con tu papá, si estás mal con tus hermanos, si estás mal con tu pareja, en el trabajo te liquidaron, pues ¿de dónde te agarras, no? O sea, ¿qué tan importantes son las redes sociales? Redes sociales, pero reales. Los amigos. Decir, exactamente, pero reales, ¿no? No en que te metas y te sumerjas. Y mira, te dije algo importante. A veces, para evitar el dolor, que esa es la segunda tarea. La primera, pues ya dijimos que es aceptar, ¿no? Aceptar la realidad. La segunda tarea es elaborar las emociones y el dolor de la pérdida. A veces, como no queremos sentir, como no queremos que nos duela, nos refugiamos en muchos lados y como, ay sí, las redes sociales, me voy al Instagram, me voy al Facebook, me voy a todas estas redes que me distraen. Entonces, nada más lo único que estás haciendo es retardar y retrasar tu proceso, tus sentimientos. Entonces, es como ponerte la pastillita de cualquier ansiolítico, ni voy a decir nombres, pero es para que te la pongas, para que pues nada más como que lo anestesias un ratito. Pero eso no sirve absolutamente de nada, al contrario, lo único que te va a llevar es a más y a mayor dolor.
Es que esto nos lleva a un tema interesante, porque al final del día todas las emociones van relacionadas, ¿no? Que nunca, o sea, nos enseñan a estar en competencia, sí, pero para ganar. Sin embargo, no entendemos que todo lo que inicia tiene que terminar. Para poder pasar los mares turbulentos, pues tienes que pasarlos, ¿no? Y a veces nos hacemos, ¿qué tanto te haces de...? Y mira, es triste lo que voy a decir, pero nos podemos hacer los locos en no elaborar el duelo, en no sentir el dolor, porque hay mucha gente que le da miedo sentir el dolor, porque eso te duele. ¿Dónde te duele? No sé, pero me duele. Hay una persona que por ahí en una sesión me dijo, es que de verdad que ahora sí sentí lo que era dolerme el alma. Y eso yo le puedo augurar a esa persona que va a salir de esas arenas o de esos mares turbulentos, ¿no? Porque ya conectó con su ser, conectó con el dolor y es lo que viene a elaborar. ¿Cuánto miedo tenemos a eso? Adi, y en ese salir de esas arenas y en ese proceso de salir de este dolor que dices que hay veces que uno siente que se muere o que se le acabó la vida, ¿cuáles serían ese proceso, esa fase? Yo siento que en uno de esos procesos o esa fase es sacar todo, hablarlo. O sea, hasta podría decirse vomitarlo, ¿no? Ese dolor que uno lleva por dentro y que a veces nada más pide ser escuchado. Hay veces que dicen, es que esta persona no quiere ser ayudada. Pero yo creo que una de las primeras fases de sacar ese dolor es ser escuchado. Yo te puedo comentar que yo hace poco viví en mi casa un incendio. Y todavía, pues bueno, este incendio fue en enero. Y hay todavía como que, todavía no puedo, ¿no? No te puedo decir si sea poco el tiempo o mucho el tiempo. Pero yo hay veces que nada más quiero ser escuchada. Claro. Eso, que es como que siento que sería como la primera fase. Coméntanos más acerca de este proceso o fases que se llevan. Claro. Antes de que continúen, perdón, me encantó lo que acabas de decir, Marisol, porque hay que tener hasta valor para decir esto. Dame chance de escuchar, de desahogarme. Definitivamente, sí. Cuando tienes ya una ayuda profesional, esto se valida, ¿no? Porque, ¿por qué queremos ser escuchados? Porque queremos ser validados, que validen nuestro dolor, que validen lo que estoy sintiendo, o sea que, ya, pero qué bueno que no te pasó nada, pues nada más fue el incendio y ya, hombre, ya, qué bueno, pero no, o sea, eran mis cosas, había recuerdos, había el susto, o sea, todo esto el miedo que tuve, o sea, todo esto, como bien lo dices, Marisol, tiene que ser expresado, tiene que ser sacado, como, tal vez hasta es malo decirlo, pero vomitado, porque si no, ahí está dentro y no te sirve de nada ahí. Y cuando estamos con una persona que no tiene, pues esta capacidad de ayuda, obviamente pues te va a tratar de echar ánimos, ¿no? Como lo que decía Marta, queremos aconsejar porque no queremos que esa persona le duela más, no queremos que esa persona se sienta triste, entonces, ¿qué hago? Y pues no es maldad, sino es ignorancia que dicen, pues mira, ya, no hagas tanto drama, ya supéralo, pasa la página, y la realidad es que no es así, es expresarlo, es decirlo, incluso hay muchas personas que encuentran en este paso, en esta segunda tarea, que es elaborar las emociones, pues otros anestesiólogos como las adicciones, ¿no? Las adicciones, ya mira, tomo, me siento tranquilo, ya no estoy recordando tanto ese evento, y por ahí me acuerdo de un maestro que nos decía, para poder superar algo, lo tenemos que repetir, porque llega un momento en el que ya tanto lo dijiste, ya tanto lo comentaste, ya tanto lo desmenuzaste, y ya está la flojera volverlo a decir. Ya como que ya dices, bueno, ya, o sea, si no flojera, por lo menos ya no le encuentras como ese sentido para seguirlo, para estar, repite lo mismo.
Pero hasta eso ayuda, ¿no? Hasta eso ayuda para que tú puedas como sacar eso que hasta la última gotita de tristeza, de miedo, de angustia, y entender, porque incluso, fíjate Marisol, cuando dices, solo que me escuchen, pero también que te escuches tú. Exacto. Cuando uno está hablando, hasta incluso tú dices, ah, caray, cuando tú le estás tratando de dar consejos a alguien, dices, ah, caray, pues eso, ¿por qué no lo aplico yo, no? Exacto. O incluso cuando tú misma estás diciendo algo importante y dices, ah, cuando lo hablé, cuando yo misma me escuché, lo veo de diferente forma. Entonces, sí, definitivamente bien lo decía Freud, la palabra cura. Sí, ¿por qué? Porque estás expresándote. De hecho, por eso en las terapias, pues, el paciente habla, el psicólogo lo deja expresarse, hablar, y es una guía, pero también es cuando ellos mismos tienen que analizarse lo que están diciendo, hablando de la impecabilidad de la palabra. ¿Qué estoy yo? ¿Cómo me estoy expresando de mi dolor? ¿Qué tanto soy víctima? ¿Qué tanto soy necia? Como tú dices, de que ya, pues ya me lo contaste una vez, ya me lo contaste dos, pues ya, ¿no? Yo como que ya también debemos de hacernos responsables en ese ser impecables y aceptar lo que sí hubo una pérdida, lo que tú dices de la humildad, de los apegos, hasta dónde estoy apegada, hasta dónde yo misma me quiero generar, o como se dice, el autosabotaje, ¿no? Y quiero estar estacionada en el sufrimiento. Así es, o sea, ahora sí, y entran esos términos que dicen, te sientes víctima, pero eres el victimario de los seres que están alrededor tuyo, los hijos, un hermano, el papá, simplemente los amigos, porque no te das cuenta que tu dolor, al estar constantemente comentándolo, porque a lo mejor las personas con las que se los comentas no te pueden ayudar, solamente te van a dar amor, pero también sufren contigo. Entonces, el pedir ayuda, el ir con personas preparadas, creo que es algo que hoy en día se abren las posibilidades para ser mejores seres humanos, pero no porque seas un mal ser humano, simplemente porque te estás sanando y eso te va a permitir dar más de lo bueno que ya eres, pero que no sabes cómo serlo o cómo darlo. De blanco-negro, ¿no? Ahorita que dijiste, no busquemos ayuda precisamente para ser mejores seres humanos, y eso no significa que seamos malos. O sea, cuando decimos, no, pero es que ¿para qué voy a una ayuda con un psicólogo si yo no estoy loco? O sea, no es o es negro o es blanco, ¿no? Incluso ahorita, como dijo Marisol, la parte del psicólogo, lo que hace, bueno, mis colegas, y esto sí, yo se los dejo bien claro, cualquier psicólogo que les diga qué hacer, corran de ahí porque no es el punto. Sí se hace un reencuadre, eso sí. Cuando tú estás hablando y estás diciendo, es que yo no sirvo para nada, supongamos, ¿no? Yo no sirvo para nada, yo tuve que haber hecho más por esa persona, siento mucha culpa por esto, entonces ahí hay un reencuadre, ¿no? Es distinto, donde puedo interrumpirte para que te des cuenta de lo que tú estás diciendo de ti mismo, ¿no? Del concepto en el que te tienes. Entonces, ahí sí, y se podría tomar ahí como, pues es que el psicólogo me estuvo diciendo esto, no, es que te reencuadro, no te dijo qué es exactamente lo que tienes que hacer. Y dejamos tareas, ¿no? La mayoría de los psicólogos dejamos tareas precisamente para que te empieces a adaptar. Y esta es la tercera tarea, adaptarse al nuevo mundo, ¿no? Al mundo en el que ya no está esa persona, ya no están esas cosas que perdiste, ya no está esa mascota, ya no está tu pareja, aunque sigue vivo, pero rompieron. Entonces, es adaptarte al nuevo mundo. No solamente el duelo, sí. Así, y en esa adaptación, entender inclusive, porque creo que es la parte, ahorita regresando al tema de ser impecable, tristemente aprendemos el lenguaje, aprendemos a hablar, pero no entendemos ni siquiera qué decimos, porque no es aprender, regresamos a aprender de la pérdida. Y cuando tú te adaptas, ¿qué tan rápido te quieres adaptar? ¿Qué tan rápido quieres aprender de esto? Es adaptarse a todos los niveles. O sea, primero entender
que ya tu mundo se modificó, como sea, ¿no? Así sea que perdí cosas, por ejemplo, con este incendio que dices, Marisol, perdí cosas, o sea, se vuelve el mundo muy inseguro. Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido que falleció, que ya no está, que no vas a volver a verlo, se vuelve el mundo inseguro, se vuelve el mundo hasta cierto punto cruel, porque volvemos al apego que yo tenía. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? O sea, yo sé que ya lo acepté, ya elaboré mi duelo, sé que abracé mi dolor. ¿Ahora qué? Ahora es adaptarte a este nuevo mundo, y lo digo de verdad ya ahora en general, ¿no? Adaptarnos a esta situación de pandemia, esta situación de COVID, esta situación en la que, ay, mira ya el semáforo verde, ay, ya, gracias a Dios, vamos a regresar a lo normal. Es que no va a haber nada normal, es que no va a regresar tu vida como era antes, es que es adaptarse ahora, adaptarse a esta nueva vida. Y a lo mejor tampoco sería algo anormal, simplemente vinieron nuevas experiencias, nuevas vivencias, todo cambia, pero muchas veces no queremos aceptar dentro de esas tareas los cambios, porque estamos, no nos damos cuenta que estamos en una zona de confort del día a día, y cuando te lo revuelven, o sea, cuando te revuelven el rompecabezas, dices, ay, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con todo? Ordénalo, pero ordénalo, ¿verdad? Ordénalo. O cuando tú no dices, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le hice caso? ¿Por qué regresé con esa persona? Si yo sabía que no podía y que mira, me volví a dejar por segunda vez. O sea, cuando no te gustó la película y estás renegando por haber ido a ver la película, como bien dice Marta, mejor ve el lado bueno, ve qué aprendiste de ahí. Y me encanta, Marisol, lo que dijiste, porque el agradecimiento es parte primordial de la aceptación. Porque cuando tú agradeces, fíjate, estás adaptando tus creencias y valores, porque estas modificaron, y eso es lo que tú no quieres aceptar. Eso es lo que tú no quieres adaptarte, porque ahora tú sabes, aprendiste algo. Supongamos que ese incendio fue provocado por un corte eléctrico. Tú aprendiste cómo debes de ahora tener el mantenimiento o es la precaución, ¿no? O sea, tú aprendiste algo, o por ejemplo, con esa relación, de esa persona que pues ya veías que era una persona narcisista, por así decirlo, y que tú no entendías y que ahí seguías porque ahí te rogaba y te hablaba bonito y ahí vas otra vez, y volvemos otra vez con la humildad, caemos con las mismas experiencias, con los mismos patrones destructivos, porque no estás aceptando la realidad, porque no aceptas que tu creencia y tus valores ya fueron modificados. Cuando tú te adaptas, estas creencias y valores se reevalúan, o por así decirlo, se hacen una actualización de todo esto, y entonces es cuando tú ganas, es cuando aprendes de la pérdida, y cuando tú dices, ¿sabes qué? Qué bueno que pagué la entrada a esa película, porque ahora ya sé una cosa nueva. Y el agradecimiento. Así es. Les voy a, aparte de agradecerles. Yo creo que aprendimos muchos a ser un poquito más espirituales. Creo que el estar en contacto con una divinidad, y independientemente de la religión que sea, también creer en ti mismo, ¿no? Y tal vez esto no es soberbia, esto es que también tú tienes una parte de esta divinidad y que tú puedes lograr muchas cosas. Yo creo que el que fallezcan contemporáneos a nosotros nos hace recordar que la muerte está ahí, y nos hace recordar a nuestra propia muerte, ¿no? El que las personas parecía que estaban y después ya no estaban, también te recordaba que la vida es impermanente, que todo es impermanente, y que de alguna manera lo más seguro, no es probable, lo más seguro es que con COVID y sin COVID, algún día nos vamos a ir de este plano. ¿Cómo lo quieres vivir? Y yo creo que eso es lo que más nos dejó esta pandemia. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Y el significado de ¿qué es el propósito, no? El propósito, ¿hacia dónde voy?
cuál es mi propósito en este mundo, en esta tierra, qué quiero dejar, ¿no? Y pues empezando por uno mismo. Entonces yo creo que el abrazar lo que nos está pasando, el aceptarlo, el verlo con esos ojos compasivos, pues yo creo que nos va a llevar a acercarnos un poquito más a esta espiritualidad que les comento. No se trata de un Dios, sino se trata de una divinidad que existe en nosotros. Nos escuchan, que sí se puede, que el miedo simplemente será parte de la historia y que vamos a aceptar esa pérdida en amor y que vamos a aceptar ese dolor y como luego digo, y nos juntaremos y a lo mejor nos tomamos un tequila para acabar de llorar, pero después vamos a reírnos. Así que muchísimas gracias, espero puedan el próximo lunes, díganme que sí, para que... Sí, muchas gracias. Y muchísimas gracias a Proyectate Radio, a todo su público que nos regaló estos 50 minutos de amor, gracias, de verdad, damos con amor de nuestra alma lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias Marisol.